El 9 de julio de 2009 se presentó el libro El Buen Camino, de los autores Carlos y Miguel Ángel Villarrois, que en más de 600 páginas reunidas en un solo tomo ofrece todas las biografías de los santos, beatos, venerables y siervos de Dios de la República Mexicana, así como de innumerables mártires y personas ejemplares que se encuentran camino a los altares. Se trata de cientos de biografías que abarcan 5 siglos de historia, las cuales han sido enriquecidas con apuntes biográficos de los santos y beatos de toda América. La mayor parte de estas vidas fueron abordadas por los autores en un contexto socioeconómico y político, lo que ubica a cada uno de los personajes en el ambiente en el que vivió. La publicación fue presentada por el nuncio apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, el padre Gerardo Sánchez, responsable de la comunicación para las causas de los santos de la Arquidiócesis de México, el señor Carlos Trillas, editor del libro y director general de Rotodiseño y Color, y uno de los autores, Carlos Villarrois. Considero, en primer lugar, que su libro, el libro de los autores, es bastante sugestivo. En primer lugar, porque su título, El Buen Camino, es una bonita motivación para recordarnos a todos el buen camino y el mejor camino que es Cristo, y que este camino lo encontramos y lo seguimos dentro de la Iglesia. En segundo lugar, porque en la portada vemos al obispo Zumárraga, que reverente contempla a la Virgen de Guadalupe aparecida en la tilma, y por otra parte vemos al santo laico Juan Diego, que absorto en este regalo del cielo. En ello veo una señal especial que nos dice que los laicos son muchas veces, son quienes nos recuerdan también quién es el camino y por dónde está el camino. Cabe recordar que este año celebramos los 475 años de que fue erigida la diócesis México-Tenochtitlan, el 9 de septiembre de 1534. Y este libro viene a dar luces sobre la historia de la santidad en México. El camino cierto que tanto sacerdotes como laicos debemos seguir es sin duda el de la salvación y el de la santidad. Es pues el buen camino que en la obra que hoy se presenta nos ilumina el entendimiento para saber cómo se debe conquistar el bien. Entre los santos, beatos, siervos de Dios, venerables y mártires, existen algunos elementos en común que debemos, los que estamos lejos de las distinciones, de tomar en cuenta para nuestro bien. Todos ellos tienen claro el amor de Dios y el amor a Dios. Todos ellos ven al amor a los hombres con el común denominador de la responsabilidad y el trabajo productivo y sensato. Otro elemento digno a señalar es la orientación que todos tienen por los valores y virtudes que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de la liturgia de la palabra. Es un honor para mí y los colaboradores de Libros Virtuales haber editado esta singular obra que nos ofrece luces en el quehacer de lo cotidiano y nos permite ennoblecer nuestra vida tratando de imitar el buen camino que han seguido los ahí reseñados. Y es un buen inicio para que nos entusiasmemos por la vida de la santidad. Por eso, este libro, El Buen Camino, es una obra que habla de este llamado a la santidad y cómo muchos de nuestros paisanos mexicanos lo han asumido en su propia vida, y también cómo muchos que han venido de otras tierras aquí han encontrado el camino de la santidad en estas condiciones. La historia de la Arquidiócesis de México es muy rica en santidad a lo largo de estos 5 siglos. Fue creada en el corazón de un vasto imperio indígena y a su vez sobre la capital virreinal, y por lo tanto su influencia evangélica se extendió a lugares tan remotos como acabamos de escuchar, las Islas Filipinas, las Islas Marianas. Hay que recordar que de México salió San Felipe de Jesús y, como se nos decía, además de este primer santo mexicano martirizado en Japón, salieron otros también a encontrarse con el martirio y con la vida de santidad. Me da mucho gusto de contribuir a la presentación de este libro
El Buen Camino, Historia de la Santidad de México. Y me parece que su publicación corresponde a un momento oportuno. ¡Qué interesante! ¡Qué riqueza! Entre paréntesis, ¿conocemos esta gente? No. Muchísimos mexicanos, muchísimos católicos no los conocen. Entonces este libro es muy útil. Es necesario. Hay también, los encontré durante mis viajes también, todos los fundadores y las fundadoras de congregaciones religiosas. Hay muchísimas, muchísimos. Qué interesante ver que esas congregaciones, esas vocaciones a la vida consagrada nacieron de la santidad. Quiere decir que la Iglesia no es solamente un negocio humano, una organización humana. Podemos hacer todas las promociones vocacionales que queremos, pero eso no va a funcionar si no parte de una raíz profunda que es, como decía el señor cardenal, una donación, un don de Dios. Entonces, bueno, gracias, Señor, por esta contribución que ciertamente nos va a ayudar y va a ayudar a esta iglesia a descubrir lo que es más importante. Gracias.